quedamos en el capítulo 2 y dije que íbamos a dar un poquito del 2 ahora y del 3 para terminar la primera parte de la epístola, que es la parte doctrinal. Entonces, en la semana pasada yo les decía que cada capítulo también tiene un tema, ¿verdad? Y ese tema es bien importante observarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que en el capítulo 1 decíamos que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y Dios nos ha dado vida y dice que por gracia somos salvos. Y en ese capítulo habla de que, ¿verdad? De que somos un cuerpo que nos ha dado vida. Pablo pide sabiduría para ese cuerpo. Yo les hablaba, ¿verdad? Que eso pues es importante para ver quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y la sabiduría es para alguien que tiene vida, un cuerpo, y que el cuerpo también es representado con la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, entonces ese cuerpo lleno del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 decíamos que la iglesia es un templo. Dos temas bien importantes para que podamos ver dos cosas, hermano, ¿okay? Dos cosas bien importantes. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que el tema del primer capítulo es la iglesia es un cuerpo y la iglesia es un templo en el capítulo 2? ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos ayuda a nosotros? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros saber estas cosas? Y ahora partiendo en esta ocasión, es bien importante dos cosas: que nosotros sepamos cómo Dios nos mira, cómo Dios nos creó. Dios nos mira según como nos ha creado. Dios nos mira como obra de sus manos y hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Es bien importante que nosotros nos veamos como Dios nos mira a nosotros y que nos presentemos delante de Él como Él quiere vernos. Si nosotros en el capítulo 1 somos un cuerpo, una persona, cada quien en particular y congregacionalmente, y si en el capítulo 2 somos un templo, entonces ¿cómo Dios quiere vernos? ¿Cómo quiere Dios que nos presentemos delante de Él? ¿Cómo nos debemos de presentar? Nos debemos de presentar como una persona individual y como una persona integral, todos juntos, y presentarnos como un cuerpo, como una persona, como lo que Él ha creado, como a lo que Él le ha dado vida, ¿verdad? Decirle con fe y con claridad: Señor, aquí estoy con lo mejor de mí, con mi mejor alabanza. Tú sabes que estoy así, pero aquí estoy. No. Dios no dijo, con lástima yo los hice. Dios no dice, ay, pobrecitos de ustedes, porque tuve lástima de ustedes, les di vida. No. Que el sabernos presentar delante de Dios determina la actitud, la fe, el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Dios, ahorita, fíjense que es interesante por lo cual les estoy explicando esto. Ahorita vamos a ver lo del tema 3, lo del capítulo 3. Vamos a ver quién se acuerda cuál es el tema del capítulo 3. El tema central del capítulo 3. Cada capítulo tiene un tema central. No, si llega el esposo, no, se les queda la lámpara, la vasija, lo que le están poniendo. La iglesia es un misterio. Ya vamos a ver por qué. Y por qué les estoy explicando eso en relación a eso. Entonces, nosotros debemos de presentarnos delante de Dios, hermanos, con sabiduría, con fe y con fortaleza. Señor, gracias porque tengo el privilegio de venir a adorar, de pagar mis votos, olvidándonos totalmente de cómo nos sentamos. Recordemos que la lástima y todas esas cosas no son agradables delante de Dios. Entonces, y de ahí lo que tiene que ver con el misterio, ¿verdad? Entonces, Dios nos creó a nosotros poderosamente. Ahora, si Él nos creó poderosamente a nosotros, cuando dice que nos creó a imagen y semejanza de Él es un Dios poderoso. Y eso es lo que revela Pablo aquí. El capítulo 3 está bien interesante porque habla casi de Pablo, de la función de Pablo.
¿Y para qué fue llamado Pablo? Entonces, Dios se muestra y se revela en estos primeros 3 capítulos. Él revela su poder a nosotros. Dios revela el poder en la creación, revela el poder en la redención y revela el poder en la santificación. Lo que Dios revela aquí es el poder, y ese poder nos lo da a nosotros para que los 3 capítulos de la segunda parte de la epístola sea lo que nosotros, cómo nosotros le respondamos a Dios, cómo nosotros le vamos a contestar a Él. Y ese es el diálogo del cual hablaba el pastor el día de domingo, el diálogo, ¿se acuerdan? Él hablaba del diálogo. ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué no nos entendemos? Y aquí estoy haciendo uso de lo que él explicó, ¿verdad? El buen diálogo. La iglesia debemos de conocer la palabra de Dios. Y, valga la redundancia, la revelación está accesible a nosotros, a todos redimidos. A todos. A todos. Si no alcanzamos el nivel de crecimiento espiritual, el nivel de revelación espiritual, si no alcanzamos el nivel de unción del Espíritu, es porque no lo buscamos, porque no lo queremos. Pero eso es suyo, mío. Es de todos, legalmente, y está establecido. Eso es de nosotros. Entonces, nosotros debemos de aprender a tener un buen lenguaje con el Señor. Y para aprender a tener el lenguaje con el Señor, es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, que aprendamos todo a lo que sea posible. Entonces, Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él, y ahí nos revela a Él su poder. Entonces, y también a nosotros nos ha dado poder. Así como Él revela su poder en habernos dado vida y vida en abundancia, también Él nos muestra que nos da poder. Y dice el Señor, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahí, para simplificar, ¿verdad? Para ser más directo, todo el mundo, todo el planeta. Entonces nos ha dado poder. El hecho de estar ahora esta noche aquí sentados es porque hemos venido, porque tenemos poder, y ahí es donde tenemos que alegrarnos y animarnos. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que logramos hacer? Es por el poder de Dios. Bueno, entonces, así como Dios muestra su poder en la redención, en la creación, en la redención y la santificación, también nos ha dado poder a nosotros para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, la comunión, la relación con Dios, el lenguaje con Dios es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vernos y presentarnos delante de Dios así como Él nos mira. Tenemos un cuerpo. El capítulo 1 decíamos que el título es: la iglesia es un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo nos mira Dios? Cuando nosotros estamos adorando, ¿cómo nos mira Dios? Dice, de la misma manera que dijo Cristo, y me voy, dice, pero vendré y os tomaré a mí mismo, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está viendo? Cuando Cristo dijo, y vendré y os tomaré a mí mismo, nos está viendo como un cuerpo, y el cuerpo se mueve igual, al mismo tiempo, todo. Piensa lo mismo, el cuerpo piensa lo mismo. Hermana, ¿usted piensa algo diferente en usted misma o algo de lo mío en usted? Es lo propio suyo, ¿verdad? Usted piensa en su cuerpo, usted no puede tener mis pensamientos. Y así sucesivamente, yo tengo mis propios pensamientos. Ahora, pero como cuerpo de Cristo, de la misma manera tenemos que movernos juntos para todo. Dice el apóstol Pablo que debemos de sentir una misma cosa. Debemos de sentir una misma cosa, porque un cuerpo siente lo mismo. Cuando hay un granito, todo el cuerpo se duele. Cuando hay una herida, todo el cuerpo se duele. Cuando no hay una gripe, todo el cuerpo se duele. Bien, todos debemos de sentir el mismo deseo de venir a adorar a Dios siempre que sea posible. De servir y trabajar en la viña del Señor siempre que sea posible. Siempre.
Ese es el cuerpo. Así nos mira Dios. Dice, cuando Cristo venga por la iglesia, Él va a decir, nos mira y va a decir, ahorita, en breve voy por mi cuerpo. Así nos mira. Entonces, nosotros también tenemos que sabernos presentar como el cuerpo de Cristo, en alabanza, en adoración. Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, aquí está tu pueblo, Señor. Te adoramos, te bendecimos y todo eso. Entonces, sabernos presentar con convicción, con convicción, con convicción. Amén. Con convicción debemos presentar. Él nos mira así y así tenemos que vernos nosotros y así debemos de presentarnos delante de Él, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos una triple declaración con respecto al apóstol Pablo. Entonces aquí vemos nosotros que Pablo está hablando del misterio. El capítulo 3 es la iglesia es un misterio. Okay. Pero el que la iglesia sea un misterio no quiere decir de que tenemos que esperar que algo nos sea revelado. No. Cuando dice que la iglesia somos un misterio es porque no se sabía que iba a existir una iglesia o un pueblo entre los gentiles. Humanamente no se sabía hasta que Cristo aparece. Eso es el misterio. No quiere decir que vivimos en un misterio. O ya sabemos. Ya fue revelado. Ya fue revelado. Pero éramos un misterio. Ahora lo que tenemos que seguir conociendo, eso ya está dado. Dice Cristo que ya está. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Consumado. Todo está hecho. Ahora en nuestro trabajo, congregarnos, adorar, leer la Biblia, orar, a evangelizar, clamar, interceder, etcétera, etcétera. Ahora en nuestro trabajo. Entonces, el misterio es revelado en esta epístola por el apóstol Pablo y hay varios versículos que hablan de él, todo lo que él hace, y dice en el verso 2, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, verso 3, que por revelación me fue declarada, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Nuevamente aquí está mencionando el cuerpo, del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, verso 7, del cual yo fui hecho ministro. Y el verso 8, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos. Verso 14, por esta causa Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él en acción, Él en acción. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo mostrándonos que Dios usó a un hombre, usó la vida del apóstol Pablo para mostrarnos el poder de él y para mostrarle a Pablo ese poder y para que Pablo nos muestre el poder de Dios a través de sus escritos. Entonces, Dios nos crea por su poder y su amor. Y ese poder y ese amor nos es transmitido a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos poder. Ahora, ¿qué es ese misterio? Ese misterio es algo que nadie se imaginaba, algo que nadie sabía que iba a ocurrir. Israel no sabía que iba a ocurrir esto hasta que aparece Cristo y de hecho no lo aceptan, ¿verdad? Pero el misterio era porque nadie sabía, Dios no lo había revelado, ¿verdad? Hasta que aparece Cristo. Israel sabía que habría de venir el Mesías, aunque no lo aceptaron, ¿verdad? Formalmente, sino que de manera informal, algunos poquitos lo aceptan y basándonos en base a los que lo aceptaron, que creyeron en él, ninguno de ellos sabía lo que iba a pasar con la iglesia, ninguno de ellos. Entonces, la iglesia es un misterio ahora revelado, pero viene a la iglesia de ser un misterio, algo que nadie sabía. Y ahora nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, que somos redimidos, que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, que somos nación santa, que tenemos acceso al trono de la gracia, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, el amor de Dios que excede todo conocimiento se nos es revelado y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos explica todo esto, ¿no? De que la iglesia era un misterio. Ahora, si la iglesia era un misterio,
ahora debemos de conocer todo lo que tiene que ver con ese misterio que ya fue revelado. Saber todo eso. Obviamente la Biblia dice que hay cosas que no son reveladas para nosotros acá, que eso en el cielo lo vamos a entender, las cosas no reveladas. Pero lo revelado debemos de buscarlo, entenderlo, comprenderlo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo vuelve a repetir, ¿verdad? Vuelve a repetir y dice que en el verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, ese Evangelio es el que nosotros debemos de escudriñar. Entonces Dios nos mira a nosotros como un cuerpo, como una persona, como un templo. ¿Para qué es una persona? ¿Para qué nace una persona? ¿Qué es lo que vemos cuando nace una persona? Trae vida. Trae vida. ¿Para qué es un templo? ¿Para qué es un templo? Nosotros tenemos vida, en nuestro cuerpo tenemos vida de parte de Dios. Y el Señor dice que somos un templo. En la mente de Dios, ¿para qué Dios usa un templo? ¿Para qué? Primero Él reveló la morada de Dios en el desierto entre el pueblo, lo que era el tabernáculo. Fue la primera morada de Dios entre su pueblo, el tabernáculo. Obviamente se les manifestó, se les reveló así poco a poco. Observen. Posteriormente viene Salomón a hacer el primer templo, ¿verdad? Y fue un templo maravilloso. Ahora, ¿qué son las cosas que nosotros debemos de escudriñar en las Escrituras? ¿Qué es lo que nosotros debemos de aprender? Nosotros debemos de aprender que si somos un cuerpo, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, si somos sus hijos, si somos templo moral del Espíritu Santo, si somos templo moral del Espíritu Santo, si hay un templo como este, ¿verdad? Donde nos reunimos como pueblo, agarrando como ejemplo el tabernáculo. En el tabernáculo era todo se cuidaba muy bien. Todo. El tipo de los sacrificios, cómo se tenían que hacer, los horarios, el fuego, el agua que usaba en el lavacro, la entrada del sumo sacerdote una vez al lugar santísimo. Si el sacerdote no entraba preparado, consagrado, ahí caía muerto. Y por eso es que le amarraban un lazo y una campanita. Y el sacerdote tenía que mantenerse caminando enfrente del propiciatorio. El propiciatorio era el arca del pacto, y a la parte de arriba se le llamaba propiciatorio, donde estaban los dos querubines, y ahí el sumo sacerdote llevaba una vez al año la sangre por el pecado de todo el pueblo, el pecado de ignorancia. La ignorancia es pecado. Entre más usted sabe, usted vale más para el Señor. Vale más en esta vida. La ignorancia es pecado, no es excusa de decir yo no sabía, yo no sé. No se trata de eso. Entonces, si el sumo sacerdote no entraba bien delante de Dios, ahí caía muerto. Y la campanita dejaba de sonar. Y si la campanita dejaba de sonar, ahí venían los pies por delante, jalando los pies por delante.
Y de ahí, como les decía yo el otro día, de ahí es que viene que todo muerto, después de que sale de la funeraria de la casa, el muertito va con los pies por delante. Dicen de que es para que no se muera el resto de la familia. No, lo que pasa es que no podía salir viendo la presencia de Dios. Ya va muerto. Ya va muerto. Entonces esto lo vamos a estar viendo más después cuando les dé el estudio del tabernáculo. El estudio del tabernáculo. Vamos a ver bastante de esto. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de conocer cómo Dios nos ha creado y cómo nos mira y por qué, si somos llamados que somos templo, eso quiere decir que debemos de santificarnos? Ustedes dirán, y no se puede jugar, hermanos. Tratemos de no jugar. Los tiempos que estamos viviendo son bien difíciles, y tratemos de no jugar con nuestra salvación. Mucha gente ya no se levantó del estado de ánimo en el que ha caído. Ya la fe ya no le funciona para levantarse, porque jugaron con el evangelio. Debemos de cuidar, Pablo es bien claro, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Aquí en estos 3 capítulos hemos visto de manera un poco rápido, ¿verdad? Vamos a terminar de ver hoy la parte doctrinal de esta epístola, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esto solo es información. Aquí, si se da cuenta, no nos está pidiendo nada. En el capítulo 3 viene lo bueno. Capítulo 3, 4 y 5 se me vienen ayunados y así, o bien orados, y lean, denle una leidita a esos capítulos para la próxima semana. Aquí solamente nos está diciendo lo que Él ha hecho por nosotros, todo, revelándonos todo su poder. Entonces, en el capítulo 4, 5 y 6, ahí viene lo que Él espera, la devolución, pues, el cambio. La reacción que Él espera de nosotros, cómo debemos de responder. Entonces, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Pablo dijo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hay gente que ya no se levantó del desánimo en el que cayó. Hay gente que ya no la ha hecho. Nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas. Voy a hacer hoy esto y aquello y mañana me levanto. El caminar con el Señor, hermanos, no depende de nosotros. Depende de Dios. Depende del Señor, ¿verdad? Depende del Señor, ¿verdad? Y en segundo lugar de nosotros, que estemos dispuestos, ¿verdad? Pero no depende de nosotros. Yo no puedo decir, dice Santiago, me parece que dice que algunos decían: iremos y traficaremos y después regresaremos, haciendo sus planes. ¿Y será esa la voluntad del Señor? No. Y nosotros no podemos decir: no, hoy no voy porque me siento como cansada. Al cabo que son 3 cultos en la semana. Realmente, si somos templo, si nos vamos a empezar a ver como templo y como cuerpo lleno del Espíritu Santo, si somos templo, vamos a dejar de pensar de esa manera y vamos a decir: yo soy parte de ese cuerpo. Y es que lo que pasa, que lo que yo les he dicho es de que a veces uno puede venir muy mal de salud, muy mal, pero si uno se viene a adorar a Dios y a funcionar como cuerpo, como parte del cuerpo, el Señor nos va a ministrar sanidad, nos va a restaurar. Aleluya. Es convicción, es fe, es dar la mía extra, es dar esfuerzo, como les decía el otro día. Es que amar a los que nos aman es fácil. Hacer plática y hacer una ruedita con el círculo social es fácil, pero
acercarse a quien no nos simpatiza mucho o quien no es compatible con nosotros en pensar, en actuar, en hablar, así. Se fija que a veces una persona puede ser un poquito graciosa y muy risueña, y hay gente que no le gusta para nada, pero es necesario convivir con esas personas, porque necesitamos aprender. El que puede ser muy alegre debe de platicar con el que es un poquito serio y decir, no, la hermana o el hermano es un poquito, es bastante serio, tal vez yo estoy excesivo en gracioso, debo de moderarme. El que es serio puede decir, no hombre, este hermano tal vez se pasa, pero también yo me paso, debo de ser un poquito más alegre, porque la alegría trae paz, la alegría trae gozos, trae sanidad, ser alegre. Uno debe de reírse. El cristiano debemos de reír mucho, mucho. Eso trae sanidad al alma, alegría al alma, gozo, trae restauración. Entonces, si somos templo, debemos de cuidarnos. Amén. El templo se cuida. Noten que aquí, en esta epístola, no está diciendo Pablo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Aquí no lo dice. Aquí dice que somos templo. Entonces, pero en otra epístola dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos redimidos. Ya no debemos de vivir como el mundo vive. Entonces, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Saben también cómo nosotros cuidamos nuestro templo? ¿Y cómo cuidamos el templo al que pertenecemos todos? Aprendiendo a hablar el lenguaje divino. Aprender a pensar con pensamientos buenos, la mente de Dios. ¿Sabe? Debemos de aprender a oír. En el lenguaje, en una buena relación y en un buen lenguaje, como decía el pastor el domingo, la Biblia dice que seamos prestos para escuchar y muy tardos para hablar, y nosotros actuamos al revés. Entonces, ese es un problema que afecta para ser templo, porque debemos de desarrollar todo eso, debemos de aprender a pensar correctamente. Por ejemplo, uno debe de dejar de hablar palabras negativas, de hecho, fíjense que yo a veces he reflexionado en eso, lo he reflexionado por mí mismo o cuando me corrigen alguien de mi familia. Como dijo el mismo pastor el domingo, que la esposa lo corrigió tratando de escribir una alabanza y decir no se puede hablar así, no se debe hablar. Cuando nosotros, yo en lo personal, yo como pastor, he aprendido, desde hace mucho tiempo, yo he aprendido a que no debemos de ponernos metas que no sean alcanzables para no frustrarnos. Pero muy pocas veces encuentro aceptación en toda la congregación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos pensando, no estamos hablando igual, no estamos con el mismo deseo. Y debemos de estar con el mismo deseo todos, de que pensemos una misma cosa, de que hagamos una misma cosa, de que estemos en la unidad del Espíritu, haciendo todos juntos lo mismo, para que tengamos éxito en todo. Entonces, hasta este capítulo estamos viendo la parte doctrinal. ¿Qué quiere decir la parte doctrinal? Es la parte donde Dios nos muestra lo que Él ha hecho con nosotros, desde crearnos, desde redimirnos y de irnos santificando a través del Espíritu Santo. Todo lo que ha hecho a nosotros. Y capítulo 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que Él hizo. Hasta aquí no nos está pidiendo nada. Esa es la parte doctrinal. Saber, entender, comprender la información que nos da las Escrituras de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la parte doctrinal. Entonces,
Después vamos a pasar a la parte práctica. A la parte práctica. En la parte práctica, la misma palabra lo dice, práctica. O sea, es cómo debemos de vivir. Eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos 3 capítulos. Cómo debemos de vivir como iglesia, como hijos de Dios. Si Él nos dio vida, ¿qué debemos de hacer con esa vida? Esta otra parte está muy, muy interesante. En esta primera parte es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora vamos a aprender a conocer qué es lo que Dios pide de nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo en la parte práctica. ¿Qué quiere decir parte práctica? Práctica quiere decir que así como somos un cuerpo y somos un templo, quiere decir en la parte práctica que la iglesia tiene vida en Cristo Jesús, que el cuerpo se debe de mover a pesar de los tiempos como estén. La iglesia tenemos que estar activa. La iglesia debemos de evangelizar, debemos de congregarnos. Obviamente voy a estar compartiendo algo con ustedes acerca de los tiempos, ¿verdad? Y obviamente estamos viviendo una modalidad distinta para la iglesia. Por eso es que vamos a estar entrando en esa dinámica de ese altar familiar a partir del domingo diferente, porque debemos de estar preparados para la nueva modalidad. Que cuando digan no se pueden congregar, eso que no se preocupen, no hay pánico, no hay aflicción. Yo sé lo que debo de hacer. Cuando eso pase, agarro mi altar familiar, personal o familiar, todos juntos, y no nos detenemos. Pero cuando podamos venir, vengamos. Amén. Y vamos a estar aquí con las precauciones, con las medidas, pero vamos a tratar de hacerlo. Entonces, si somos un cuerpo y si somos un templo, yo les animo. Yo no voy a estar con ustedes viendo si lo están haciendo. Yo quería poner un supervisor porque así trabajan las iglesias y yo he trabajado así. Yo aprendí a trabajar así. Pero yo no quiero poner un supervisor a ver si están haciendo las cosas, porque el mismo tiempo lo demanda. Nosotros debemos de sentir el deseo de prepararnos, de tener nuestra lámpara encendida y nuestra vasija llena de aceite para cuando suene la final trompeta. Debemos de demostrar si queremos. Entonces yo les animo únicamente a que si somos un cuerpo y un templo y que debemos de sentir una misma cosa, hagámoslo. Yo se los estoy poniendo bien práctico, bien fácil, obviamente para que ustedes lo desarrollen, pero va a ser bien práctico, de 15 a 20 minutos, y va a ser antes de acostarse. Se me olvidó decirles ese detalle. Va a ser antes de acostarse. Y tampoco tiene que decir, ya no aguanto el sueño, lo hago porque me ganó el sueño. No, si usted se duerme a las 10, usted a las 9 tiene que ir a hacerlo, no lo va a ir a hacer 15 para las 10. ¿Me explico? ¿Verdad? Todo con responsabilidad, como adultos. Entonces, vamos a estar viendo en la próxima semana la parte práctica, y este tipo de altar familiar que viene para esta próxima semana nos va a ayudar a ir ejercitando esa práctica, porque en la práctica de la iglesia quiere decir que la iglesia debemos de vivir haciendo lo que el Señor nos indica que hagamos. Amén. Los activos, la práctica, activos, ¿verdad? Activos. Si se deja de tarea, aquí hay que leer tal parte de la Biblia esta semana, digamos, yo quiero hacerlo porque toda la iglesia lo hace y yo lo quiero hacer. Es una estrategia para toda la iglesia, y yo soy parte de la iglesia. Aleluya. Entonces vamos a
Vamos a ir dejando esto hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Antes de terminar, ¿alguna pregunta? ¿No? Recuerden la clave, somos un cuerpo, somos un templo. Y si somos eso, así nos mira Dios, para que es el templo. En el tabernáculo le decía, todo era bien consagrado, bien santificado. Cuando Nabucodonosor se llevó los utensilios del templo, su nieto lo sacó y le fue malito, le fue un poquito mal. Le fue un poquito mal, ¿verdad? Hasta ahí llegó su vida, Amén. ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacó los utensilios que su abuelo los había llevado, pero los guardó, no los usó porque sabía que eran santos, puros, que nadie podía tocarlos. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado de no meter nada de contaminación a nuestras vidas, porque somos templo moral del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo cómo vamos a usar el cuerpo, ¿ok? El templo, en los próximos capítulos.